Hola, Alex. Hola, muy buenas. Oye, te quería preguntar una cosa. Después del COVID, o en medio del COVID, porque la pandemia todavía no ha pasado, ¿tú crees que que van a verse afectados otra vez los colectivos culturales, pero que están ligados con la igualdad de género o con los colectivos LGTBI especialmente? ¿O que nos va a afectar a todos por igual? Porque está claro que vamos a sufrir una crisis económica brutal y que la cultura siempre es la guinda del pastel de lo último que se pone y lo primero que se quita cuando empieza una crisis, ¿no? Sí, al final esa es la triste historia que siempre nos toca vivir, pero bueno, entrando en tu pregunta, nos va a afectar directamente a todos, porque al fin y al cabo es una pandemia y es un sector que, seas del colectivo que seas y seas del ámbito que seas dentro del mundo de la cultura, te va a tocar directamente. Sí, es verdad que en el ámbito de los pequeños colectivos que me estabas mencionando, se van a ver directamente también afectados, pero por el hecho de que al no haber una inversión en cultura como había antes, va a haber menos inversión también en los diferentes proyectos que tengan que ver con estos colectivos. En las luchas, como tú las llamabas. Correcto. ¿No? Las luchas que todavía no están ganadas. Exacto. Que hay un montón de luchas por ganar. Porque en materia de igualdad todo el mundo piensa que en cultura, ya lo hemos comentado en otros vídeos, que en cultura hay igualdad, pero no la hay. Cuando entras a los datos te das cuenta de que no, ni tanto en el género masculino y femenino, ni tampoco en otros colectivos que siempre han sido o han estado más, digamos, no están en el establishment, ¿no? Sí. Pero de todas formas, hay, por ejemplo, ustedes tienen una revista de cultural que ha seguido publicándose y me imagino que les habrá afectado en la pandemia pues de una manera, no sé, distinta a lo que le puede afectar a un músico o a alguien del teatro, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, la revista al tener está dividida en dos ámbitos, uno más literario, más enfocado a entrevistas y demás, no nos afecta directamente porque también somos muy a través de internet, por lo tanto el virus no nos afecta directamente y incluso nos ha venido positivamente porque hemos canalizado esta nueva situación para, dado que no podemos tener contacto con la gente directa a través de eventos y demás, nos hemos pasado al formato de vídeo, a través de YouTube, a través de una serie de podcasts que publicamos semanalmente, en la que abarcamos no solo temas de la revista, sino también temas de actualidad, del ámbito cultural, pero también abarcamos diferentes otros ámbitos. Luego la parte más expositiva de la revista, ahí se nos ha dado de lleno la pandemia y claro, es complicado llevar a cabo un proyecto en el que implica gente y implica las diferentes medidas que hay que tomar. Entonces pues, por un lado sí, por el otro no. Pero tú llevaste a cabo una experiencia que fue, participaste en el Festival FE este año, que fue casi una de las primeras experiencias de algo que no se suspendía y que se siguió adelante a pesar de la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia, no? Sí, la verdad es que fue un verdadero honor de que con toda la situación y encima justo saliendo de la primera ola y demás, que hubo un proyecto como el FE se pudiera llevar a cabo ya no solo en el ámbito que me tocaba a mí, que era el ámbito expositivo, en el Castillo San Felipe, sino también la parte musical de que ha sido el único festival de música que se ha podido llevar a cabo en toda España. Es que es bastante sí. Heavy. ¿Y funcionó? Y funcionó, se tomaron todas las medidas y no hubo ningún rebrote, porque ya el tiempo ha validado el hecho de que un gran festival como es el FE Festival, de 2 días de actuaciones, no hubo rebrotes, no hubo un boom de rebrotes, por lo tanto, realmente la cultura es segura. A pesar de la situación, si se hace bien, si se toman las medidas correctas y demás, se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Sí, estábamos hablando en otro vídeo de, por ejemplo, la diferencia que hay de trato en unos sectores y otros del derecho, ¿no? O sea, que tú en un avión puedes ir pegado a una persona, pero resulta que en un teatro tienes que tener 10 butacas en medio, con lo cual lo haces imposible, porque lo haces inviable económicamente, ¿no? Correcto. Y tú me comentabas también que para llegar al FE Festival tuvieron que leerse los boletines oficiales, que aprender derecho, que estar pendientes de la normativa. Total, al final uno se tiene que reinventar, por así decirlo, y al final acabas metiéndote en ámbitos que de normal no te meterías, como es el derecho, por ejemplo. A la hora de llevar a cabo un proyecto como el FE, que era una incertidumbre constante, porque cada viernes se publicaba un nuevo boletín, un nuevo decreto y una nueva ley que te tenías que adaptar enseguida.
y tomar las medidas pertinentes para poderlo llevar a cabo y cumplir con toda la legalidad. En ese sentido, la pandemia puede ser una suerte, Sí. porque nos hace caer a todos los del mundo cultural que realmente la cultura tiene mucho que ver con el derecho, y sin derechos no eres nada y tienes que conocerlos. Correcto. Porque si no, no se hubiera podido llevar a cabo el festival. Pues sí. O si se hubieran encontrado con alguien más cobarde por el camino, ¿no? Como lo que está pasando con el Festival Queroxen, que lo han suspendido sin tener ni idea en el año 2020 de realmente cuáles son las medidas de ventilación cruzada natural que tiene el espacio cultural del Tanque, ¿no? ¿Qué vas a decir tú? Que en un metro, como el de Madrid, que está llenísimo ahora a punta, eso sí, está perfecto, todo con mascarilla, cuando se habla de los aerosoles y bla bla de la ventilación, y luego un espacio como el Tanque. Es la doble moral que hay existente, en la que siempre la cultura es la última y siempre se predomina por otros sectores que aparentemente tienen más rentabilidad económica, cuando realmente se ha demostrado de que la cultura y que el sector cultural es un gran pilar económico para cada país. Sí. De hecho, se ha demostrado que hundiéndose el turismo se han hundido todos los museos, todos los festivales. Correcto. O sea, dejándose de volar, uno de los sectores que más afectado se ha visto es la cultura. Y de Sí. hecho, ¿qué vende el turismo? Vende identidad. Cuando vas a Venecia, ¿qué es lo que estás comprando? Estás comprando los sueños y la magia de Venecia. O cuando vas a Barcelona, compras la magia de Gaudí. O cuando vas a Madrid, vas a una ciudad llena de teatros y de museos y de auditorios, ¿no? Entonces, no entender eso es como ponerle todavía más puertas al campo que tiene ya la cultura. Es que viajamos por cultura, viajamos para Viajamos consumir para cultura, consumir culturas cultura. externas a nosotros y así aprender también. Sí. ¿Tú crees que existen suficientes ayudas públicas y que estas este año han sabido responder a la situación de supercrisis? Porque ya llevamos 8 meses de pandemia, o sea, o más de 8 meses. Yo, desde mi perspectiva, diría que a verlas las hay, pero hay muy pocas para la situación que hay existente a día de hoy. Creo que es un poco lavarse las manos en el sentido, hemos soltado un par de ayudas, de subvenciones, pero que no cubren el sector entero en sí, porque luego al mismo tiempo que estás dando ayudas, estás por otro lado restringiendo y haciendo otro tipo de medidas que van en contra de estas ayudas que estás dando. Yo creo que es la serpiente que se muerde la cola. Las hay, sí, pero harían falta muchas más. Sobre todo para diferentes ámbitos, porque siempre se quedan muy sesgadas en campos cerrados como el ámbito musical. Muy bien, es necesaria. Hay un sector muy amplio, económico y de personas que necesitan vivir de ello, pero es que se olvidan de otros como la danza, como la pintura, bueno, la pintura, las artes plásticas en sí. Y al final queda un poco como lo más visible. Lo que más de cara a una campaña o de cara a lavar la imagen, se centran ahí. Pero yo creo de que es un poco, hay que invertir muchísimo más en cultura, porque la cultura vive de esto. Vive de la parte pública, ¿no? O sea, Sí, correcto. Sí, es una de las cosas que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Que no solamente es la cultura, la agricultura también vive de las ayudas públicas. O sea, la agricultura sin las ayudas europeas no podría sobrevivir y nadie lo pone en duda. Porque el paisaje que defendemos cuando ayudamos a los plataneros, a los tomateros, aparte de ayudarles a vender plátanos y tomates, estamos defendiendo un paisaje agrícola, ¿no? Correcto. Pues eso es un paisaje cultural. Cuando tú ayudas al vino y ayudas, por ejemplo, a la jeria, estás defendiendo un paisaje cultural. Entonces, al final, la cultura, los creadores son la otra parte del paisaje cultural, pero reciben muchas menos ayudas y están mucho menos protegidos aunque hay un montón de leyes que los protegen, pero digamos que no se aplican, como se ha dicho también en estos vídeos en otras ocasiones, como algo prescindible o no tan importante como otro tipo de ayudas, de las que parece que hace más falta, ¿no? O sea, se parece que es más importante ahora mismo ocuparse de la vivienda social, que lo es, que de la cultura, pero a mí me gustaría que me dieran un medidor de por qué. Está claro que la sanidad sí, es el number one, ¿no? Pero el resto... Claro, es que al final tienen que vivir los artistas, tienen que alimentarse, tienen que tener un techo donde vivir y tienen que bueno, sí, vivir. Y poder seguir creando, claro. no tener que abandonarlo. Hola Marta. Hola. Oye, tú que acabas de terminar Derecho y que acabas de empezar a trabajar en una empresa que mezcla Derecho, Cultura con Arquitectura y que, por ejemplo, hace por ejemplo, este proyecto, que es un proyecto nuestro, que es Cultura con Derechos, ¿qué te parece la experiencia? Pues yo la verdad que cuando estaba haciendo la carrera
más allá de algún conocimiento básico en contratación pública o en propiedad intelectual, no había tocado ningún aspecto del derecho que se mezclase tanto con la cultura. De hecho, yo tampoco no sabía que existía esta conexión tan grande entre el ámbito cultural y el ámbito jurídico. Y es ahora cuando estoy trabajando y estoy participando en proyectos, cuando estoy realmente aprendiendo y viendo que la conexión entre la cultura y el derecho es tan grande y es tan importante. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, que es el que yo más conozco por trabajar en ese aspecto. Casi todos los proyectos de arquitectura más considerados artísticos, como museos, como centros culturales, son llevados a cabo mediante licitaciones públicas, y eso se rige por el derecho administrativo, por el derecho comunitario. Entonces estoy muy ilusionada de poder trabajar en un proyecto, en proyectos tan innovadores como este, que da a conocer la relación entre la cultura y el derecho, y que es un ámbito que es poco conocido y que queda mucho camino por recorrer. Entonces son proyectos muy interesantes como este que lo potencian y le dan visibilidad. Sí, de hecho, Cultura con Derecho surge de constatar que realmente la gente del mundo de la cultura, los creadores, no tienen mucha idea de los derechos que tienen, ¿no? De los derechos que les asisten. Y entonces, como no los conocen, pues no los reivindican y siguen teniendo pues a lo mejor unas vidas con menos ayudas que otros colectivos, como por ejemplo los ingenieros, que son como más despiertos a la hora de enterarse de todo el tipo de leyes y de reglas y de decretos que les afectan, que el mundo de la cultura, ¿no? En cuanto a lo que tú comentabas de la arquitectura, es muy interesante, me gustaría que hablaras de tu experiencia en los concursos públicos de arquitectura, ¿no? Tú te llevas unos meses enfrentando a esto es pura contratación pública, pura nueva ley de contratos del Estado que afecta mucho más de lo que la gente se cree a prácticamente todos los sectores económicos de España y en concreto al de los arquitectos desde luego y también al de los creadores. ¿Tú qué me dirías de si en esos pliegos, en esos concursos, en las bases que se publican, se defiende de verdad la arquitectura de calidad o la cultura de calidad? Porque al fin y al cabo la arquitectura de calidad es cultura. Y si podrías citarme casos de buenas prácticas, malas prácticas o concursos que hayas visto mejores o peores. Yo creo que es cierto que en el caso de la arquitectura, que es el campo que yo más he trabajado, en el caso de la arquitectura relacionada con la cultura, son proyectos que, de no ser por la financiación que otorga la administración pública a través de los concursos, son proyectos que muy difícilmente se podrían llevar a cabo. Un proyecto de un auditorio, de un museo de grandes características con financiación privada es muy raro que se dé. Entonces sí podríamos pensar que la administración quiere impulsar la cultura porque es una manera de que se desarrolle la sociedad, tanto económicamente como socialmente. No obstante, queda mucho camino por recorrer, hay muchos fallos que se ven. Por ejemplo, la nueva ley de contratos del sector público ha establecido condiciones especiales de contratación para aquellos contratos que conlleven contenido propiedad intelectual, como es el caso de la arquitectura. No obstante, esos criterios de valoración que deberían abogar por valorar la calidad de la propuesta arquitectónica que se presenta a un concurso, realmente al final se valora más el precio u otros aspectos que no defienden ese contenido, esa calidad arquitectónica. Esa búsqueda de una arquitectura superior, ¿no? Claro. Claro, porque tienes que gastarte poco dinero y no puedes hacer una propuesta tan innovadora como te gustaría, porque si no te arruinas, ¿no? Y como decíamos, como hemos comentado muchas veces, encima te hacen hacer concursos con ideas y las ideas no las pagan, ¿no? Claro, o sea, ahora con la nueva ley, casi todos los pliegos de condiciones establecen que cuando tú presentas una propuesta para un concurso, ganes o pierdas, es la administración la que se queda con la propiedad intelectual de ese proyecto. Tanto arquitectos como músicos, como ilustradores, si presentan una propuesta, no reciben ni reconocimiento económico, que es muy importante porque es su medio de vida, ni siquiera un reconocimiento de su propiedad intelectual, de un proyecto que ellos han trabajado y que han ideado y no se les reconoce. Sin embargo, la ley de contratos, que debería haber transcrito más exactamente las directivas, no tendría por qué hacer eso, porque las directivas europeas permiten, y la ley de contratos también, permiten la remuneración de todos los que participan en un concurso. Claro. Pero no se hace en España. Pero sí que se hace, por ejemplo, en Holanda, en el ejemplo que hemos trabajado de Groningen, ¿no? Donde se eligen 5 equipos a los que se les pagan
o en otros ejemplos que hemos también visto, como en Corea o en China, donde a los finalistas se les paga una cantidad considerable, o sea, se les paga por lo menos los gastos por el esfuerzo, ¿no? Sí, es muy común en todos los concursos que hemos trabajado en estos últimos meses, en concursos tanto en Corea del Sur, en China, casi todos ellos dan una remuneración económica a los finalistas porque están premiando un esfuerzo y una idea. Sin embargo, en España yo todavía no he visto ningún concurso que premie económicamente a ningún finalista de un concurso. Yo he visto uno, el del concurso del Museo de Bilbao, que daba 20.000 euros a los finalistas, pero que al final también fue muy polémico y a nadie le acabó de gustar el jurado y tenía, aunque eso estaba bien, había otras partes de los pliegos que no eran tan deseables, ¿no? ¿Tú crees que hay suficientes ayudas públicas para la cultura, para proyectos como este, por ejemplo, el de Cultura con Derechos, o otros que tú has hecho también, como la literatura femenina? ¿Y qué opinas sobre eso? Porque al final también es el derecho el que regula las convocatorias públicas, la ley de subvenciones, la ley de patrocinios, por ejemplo, la ley de colegios profesionales. Hay un montón de leyes que están involucradas en que la cultura reciba lo que yo considero que se merece, que es más atención por parte de la administración, ¿no? Ahora, yo creo que a simple vista, tú cuando miras las ayudas que se destinan a promover proyectos de índole cultural o de índole artístico, puede parecer que hay suficientes ayudas, porque tú ves, hay una serie de ayudas que se prestan desde las distintas administraciones públicas. Pero cuando tú ahondas en eso, ves que la dotación presupuestaria que se le da a la cultura es ínfima comparada con otros sectores económicos. Y esto es un problema porque justamente la cultura es un sector que vive mucho de las ayudas que se le presta por parte de las administraciones públicas. Desgraciadamente hoy escritores, ilustradores, arquitectos y toda esta serie de profesiones que se dedica a la cultura y al mundo artístico en general encuentran muchas dificultades para poder salir adelante sin esta ayuda. Y como hemos hablado antes, es muy importante que el Estado sea el que potencie, que se promueva la cultura, que se promueva el arte, porque es una parte importantísima de la sociedad y sin eso la sociedad no avanza en ninguna de las vertientes que lo necesita. Entonces yo creo que no hay suficientes ayudas porque hay muchísimos proyectos muy interesantes, muy válidos, muy innovadores y no hay dinero para todos. Entonces al final se dan ayudas pero no las suficientes. Bueno, Víctor Jorge es redactor jefe y editor de la revista de Cultural. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Dulce? Muy bien. A ver, tú casi desde que empezó la revista de Cultural has estado en crisis. O sea, los momentos difíciles para la cultura desde 2008 hasta ahora pues no se han superado del todo y encima ahora pues nos ha tocado la pandemia del COVID, la pandemia universal. ¿Tú crees que has tenido que hacer para que la revista sobreviva, para que siga adelante? A ver, nosotros siempre desde el principio hemos sido muy independientes, ¿no? En cuanto a las instituciones públicas, incluso en cuanto a fondos exteriores. O sea, nosotros somos un proyecto autogestionado totalmente. Y entonces, claro, ahí no varía mucho, ¿no? Si hubiésemos dependido de las instituciones o de alguna entidad privada, pues sí es verdad que sí lo hubiésemos notado mucho, pero hemos resistido los envites del destino, al final con la perseverancia que te da la pasión por lo que haces, ¿no? Porque evidentemente no es un trabajo al uso, no nos llevamos una nómina, ni siquiera nos llevamos dinero por hacerlo, es prácticamente un hobby, ¿no? Un hobby con visos de formalizarlo y de ir trabajándolo poco a poco, y en eso estamos. Pero sí es verdad que si hubiese sido un trabajo, yo creo que uno, al ser medio de comunicación, y dos, al ser muy ligado con el sector cultural, lo hubiésemos pasado muy mal, muy mal. O sea, yo creo que si hubiésemos a lo mejor dado el paso de buscar financiación, formalizar toda la estructura, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Sí. La estructura
jurídica y tal y cual, yo creo que lo hubiésemos pasado muy muy mal y de hecho no seguiría el proyecto a día de hoy, porque muchísimos otros proyectos ha pasado lo mismo. Pero claro, al no necesitar dinero, cuando no hay dinero no lo echas en falta. Que es todo pura pasión y puro hobby, Sí, ¿no? sí. Sí, es como cuando yo escribo por hobby, no porque me vaya a pagar alguien, ¿no? O sea, si alguien te paga, estupendo, Total. pero lo voy a hacer de todas formas, ¿no? Esa es la idea. Claro. Pero tú no crees, por ejemplo, que ese tipo de... Yo siempre comparo el proyecto de cultural de ahora con Gaceta de Arte, que también eran unos locos, visionarios. Bueno, mucho comparar, ¿eh? Es mucho comparar, pero eso nunca se sabe, ¿sabes? Porque aquellos eran unos años 30 y estos son unos años 20, que estamos empezando, y aquellos eran unos chicos jovencitos que también eran unos locos, y ustedes lo mismo. Son un grupo de chicos y chicas jovencitos que son unos locos y se lanzan a hacer una revista en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Tú no crees que el derecho o sea, no crees que ese tipo de proyectos debería estar más protegido? O sea, no están indefensos los creadores, porque también en la revista ustedes hablan con muchos creadores, hacen un montón de entrevistas, o sea, estás todo el día en contacto con ese mundo. ¿Tú no crees que la administración se ocupa poco de este tipo de proyectos que debería tutelar para que salieran adelante? Porque sería una pena que muriera. Gaceta de Arte murió porque llegó la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no? Ellos sí tuvieron algunas ayudas del Cabildo, aunque no se sabe, pero sí. Igual que el Círculo de Bellas Artes, la primera ayuda se la dio el Cabildo para pasar de ser una casita terrera a tener 2 plantas. ¿Tú cómo ves el tema este de la mezcla del mundo del derecho y la administración pública y los proyectos culturales? A ver, existe un desconocimiento total, primero, de los procesos al final administrativos formales que son encausados a través del derecho. O sea, todo ese recorrido hacia una subvención o hacia una ayuda, todo eso es derecho. Y eso muchas veces supone muchas trabas para un grupo de personas que al final no tienen ni idea. Es un grupo de personas movidas por la pasión y lo único que sabemos hacer es eso. O sea, no tenemos ni formación en ADE, ni en gestión de empresas, ni nada. Lo único que hacemos es lo que nos gusta. Entonces, claro, cuando tú te topas con la barrera de la administración, que es como... O sea, tú llegas y es como un gran muro, ¿no? Que no te entiendes. Claro, o como la Torre de Babel, ¿no? 1000 lenguas hay escritas y eres incapaz de saber lo que pone. Es un trance. Y yo creo que no es del todo simple, tampoco para los creadores. Yo creo que no se les educa en el sentido de protege tu trabajo, la propiedad intelectual. Tu trabajo también tiene responsabilidades, mucho de lo que haces, porque al final lo expones públicamente y eso puede tener una serie de repercusiones incluso legales, depende de lo que hagas, ¿no? Depende de... ¿Ustedes se han encontrado con algún problema legal alguna vez? No, nosotros la verdad es que no, pero también te digo que al ser en el sector periodístico, sí es verdad que, por ejemplo, yo en la carrera di muchísimo de derecho y muchísimo de ética profesional, entonces claro, salimos muy curtidos de ahí. Pero los artistas sí es verdad que... ¿Qué es eso? Que parecen como que no tienen noción de las leyes y es verdad que muchos artistas a veces quieren hacer unas cosas que parecen imposibles a ojo de cualquiera que entienda un poquito, ¿no? Sí, quizás tiene una parte buena porque al no tener ni idea te saltan las leyes y haces obras creativas totalmente innovadoras, pero también tiene una parte mala que es que no te sabes defender y al final malvives económicamente, ¿no? Total. Frente a otros sectores, ¿no? Incluso eso lo que te hace muchas veces es depender de un gestor, que esa figura, la figura del gestor entre pues un artista y instituciones o un artista incluso coleccionista, yo creo que esa figura es muy importante el derecho. Ahí sí es muy importante el derecho, muy importante la gestión, pero sí es verdad que el artista a lo mejor si se formara más en derecho, si tuviera esos conocimientos, a lo mejor la figura del gestor se iría desdibujando. Claro, yo, por ejemplo, que he sido muchos años responsable de cultura,
Yo creo que lo único que a mí me ayudó, a diferencia de otros políticos, por ejemplo, que estaban en cultura, es ser abogada. Porque entendía la administración pública, pero al mismo tiempo yo estaba ahí, yo pedí estar en cultura, no pedí estar en economía ni en ningún sitio, a mí me gustaba el mundo cultural. Entonces, lo único que me ayudó fue para que no me engañaran, para que no me dijeran que eso no se podía hacer, eso tampoco, que es lo que te suelen decir, porque es lo cómodo, ¿no? Entonces, efectivamente, aunque parezca que no y aunque parezca que te aleja de la creatividad, yo creo que el conocer un poquito los mimbres del derecho ayudaría muchísimo a un montón de artistas a no tener que tener otros trabajos secundarios para poder sobrevivir, porque al final algún día tendrás que, no sé, pues yo qué sé, formar una familia, comprarte una casa, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Con el arte? Ahora mismo es muy difícil, ¿no? Por supuesto, incluso con fiscalidad. Por ejemplo, pero también... bueno, ese es otro, el asesor fiscal. Ahí ya me rindo, porque yo tampoco sé. Mira, y una cosa, en el mundo de la cultura no había igualdad, no hay igualdad, en ningún mundo hay igualdad, pero no solamente de género, sino con colectivos como los colectivos ligados a la LGTBI, con la gente que siempre ha sido pues un poco distinta, ¿no? Que no están dentro, digamos, del establishment. ¿Tú crees que después de la crisis del COVID habrá una regresión hacia detrás o no perderemos igualdad? Mira, yo te voy en materia cultural. Sí, yo te voy a poner el ejemplo de mi TFG fue un estudio de TEA, de la exposición Foto Noviembre, durante muchísimos años, y lo hice un estudio de género comparado. Y los resultados que me dieron fue que durante la crisis de 2007 hubo un descenso del número total de participantes, pero también hubo una pequeña, no digamos regresión, sino sí freno hacia la tendencia a la igualdad. Evidentemente los números entre hombres y mujeres eran apabullantes. A finales de siglo eran pues de un 20-80% evidentemente los hombres. Sí. Y con la crisis... 20-80 estaba muy bien. Sí, la verdad es que en Foto Noviembre estaba muy bien, porque yo me acuerdo que yo hice también una encuesta en el año 2000 y el espacio cultural que salía mejor parado era el espacio cultural del Tanque y era un 25-75. Perdona, te corté. No. Y te decía que durante la crisis de 2007 hubo un descenso del número total de artistas, pero también hubo un freno en la tendencia a igualarse. A igualarse. O sea, volvió un poquito para atrás. No diría que volvió un poquito para atrás, pero se frenó. ¿Tú crees que ahora pasará lo mismo? Hombre, sí es verdad que cuando el hambre aprieta, lo importante es comer, ¿no? Que a lo mejor... los hombres se moverán mejor. Que si hay una crisis, a lo mejor nos olvidamos de otras cuestiones, ¿no? Y priorizamos, pues, eso. Pero es como si las mujeres no comieran. No, pero exacto, que hay veces que cuando, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos muy focalizados en salvar el turismo, claro, pero es que hay otros muchísimos sectores que están igual de mal, a lo mejor no tiran tanto del carro, pero si la crisis se enfoca en salvar algo determinado, muchas otras cosas se verán afectadas. Eso es lo que a lo que yo voy, que yo creo que se tiene que tener una visión más global del problema, no solo focalizar en un punto. Si es verdad que hay un punto importante que hay que salvar, pero no dejar un reguero por el camino, ¿no? No matar todo lo demás, ¿no? O sea, hay que regar, todo. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Tú crees que podrás vivir de algo relacionado con la cultura? Porque aunque estudies periodismo, te encanta el mundo cultural. Entonces, ¿crees que podrás sobrevivir económicamente en el mundo de la cultura? Hombre, citando a un profesor mío de la facultad, acabaré durmiendo debajo de un puente. Pero aquí hace calorcito. Sí, no me da falta mucho. Pero sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Porque si pensase que no tendría sentido seguir, ¿no? Entonces, prefiero pensar que sí. Y sí, no lo veo tan descabellado. Hay muchísimas otras cosas más descabelladas, la verdad. Y lo espero y lo anhelo al final, porque... Bueno, pues si uno cree en algo, lo consigue, ¿no? Eso decían los estoicos, que si te centras en actuar para conseguir lo que quieres, al final lo terminas consiguiendo. Si te olvidas del panorama negativo que hay, de todo lo negro que hay alrededor que nos ocurre,
y te centras en lo tuyo, que es crear y hacer la mejor revista posible o la mejor obra, pues al final lo conseguirás. Pues en eso estamos. Pues muchas gracias, Víctor. A ti.